Bienvenidos a su programa Justicia para Todos. Soy el abogado Héctor Becerra Orifice y como ustedes saben, lo que se pretende en este que es su programa es que ustedes conozcan sus derechos y obligaciones de una forma clara, de una forma sencilla, de una forma resumida. El día de hoy vamos a platicar un tema muy interesante y que nos tiene que ver con todos en México, de verdad. Vamos a hablar de lo que es la solución a los retos económicos y políticos y sociales que se van a dar en nuestro querido México en el próximo año 2021. Quédese porque se va a poner muy interesante este programa, lo tienen que escuchar de verdad para efecto de saber qué es lo que posiblemente se va a venir y cómo debemos de actuar ante ello. Insisto, quédese porque se va a poner muy interesante y seguramente le puede ser de gran ayuda a usted, a un familiar o a un amigo. Vamos, iniciamos este gran programa. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso para iniciar este programa de las soluciones a los retos económicos y sociales 2021 aquí en nuestro querido México. Para ello nos complace mucho tener aquí en el estudio una persona muy capaz, muy constante, una persona que se la sabe de todas, y estamos de manteles largos al recibir aquí al senador, al actual senador de Nuevo León, el senador, espero decirlo bien el nombre, Jesús Horacio González Delgadillo. Bienvenido aquí al programa. Muchísimas gracias, mi querido doctor. Un gusto poderlos visitar aquí en Ciudad de México. Venimos visitándolos de Nuevo León particularmente y Sí. pues más que halagado de compartir estos espacios contigo, con tu audiencia y con toda la gente que esté interesada verdaderamente de saber qué es lo que está pasando ahorita en nuestro país. Vamos a reuniones sociales, salimos a eventos y en todos lados escuchamos lo mismo. Estamos hartos, estamos cansados, estamos tristes, estamos prácticamente en una situación de angustia y de incertidumbre que no sabemos qué hacer. Entonces yo creo que ahora más que nunca es importante que nosotros como ciudadanos nos enteremos de lo que está pasando y no solo de entender el diagnóstico, sino muy rápido ponernos las pilas y ver qué es lo que tenemos que hacer. Ahorita digo, todavía nos queda un poquitito, digamos, de tiempo para terminar el año 2020. ¿Cómo lo ve usted esta parte? Digo, yo sé que ahorita vamos a hablar del 2021, pero quiero ver cómo lo ve esta parte, porque lamentablemente, pues algunos nos hablan de que nos van a volver a encerrar, de que se vienen problemas de influenza, de que va a haber más despidos, de que va a ser algo muy triste que los burócratas no tengan un aguinaldo, de que posiblemente pues haya condiciones muy malas para efecto de cerrar este año. ¿Cómo se ve esta parte? Sabes que yo creo que tenemos que diferenciar los datos duros con lo que pensamos que pueda pasar. Sí. Desgraciadamente el 2020 va a ser un año que va a quedar en la historia. Va a quedar en la historia porque a ninguna de las personas que nos esté tocando estar hoy en vida nos haya tocado vivir una situación así. Claro. Ni a nuestros padres ni a nuestros abuelos. Es una situación sumamente crítica que polariza incluso a la ciudadanía y comentábamos previamente que tenemos que aprender a diferenciar las implicaciones de la pandemia en cuestiones de salud y las repercusiones en el tema económico. Claro. Es muy fácil decir, vamos a guardarnos, vamos a cerrar los negocios y vamos a no salir. Aguantas 3 meses, 6 meses, pero ¿quién de ustedes que tenga un negocio, una peluquería, un restaurante, una tiendita de la esquina, nadie puede aguantar más de 6 meses con una situación así? Claro. Entonces la repercusión económica es obviamente catastrófica y lo más importante aquí, Héctor, es ¿qué es lo que va a pasar si esto se tiene que prolongar? ¿Qué podemos hacer? Hoy estamos dándonos cuenta que ya tuvimos, desde el punto de vista económico, nosotros tenemos una proyección del Producto Interno Bruto. Evidentemente nos caímos. La pregunta aquí es si nos vamos a recuperar muy rápido
o nos vamos a quedar abajo y ya no vamos a poder llegar a esos números. ¿Por qué lo estoy diciendo así? Porque hay que aprender de los países que van más adelante que nosotros. Y eso tendría que ser Estados Unidos, Europa, y simplemente tratar de promediar. Hoy estamos en noviembre. Hoy en noviembre se está anunciando ya de nuevo un encierro prácticamente en países como España, Francia, Alemania, Inglaterra, Italia, que prácticamente ellos iban en esta ola gráfica en donde iban ellos adelante de nosotros, pues cayeron y ahorita están prácticamente teniendo un rebote, ¿no? Creo que lo mismo nos está pasando a nosotros. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros como país diferente a ellos como para no pensar que nos va a pasar algo así? Y tenemos que sumar que es una situación que tiene que ver también con el clima, desgraciadamente. Es época de influenza, entonces se te está juntando todo, nos está lloviendo sobre mojado. Pero una vez más, creo que el diagnóstico todo lo tenemos muy claro. Hoy estamos enfrentando una situación de absoluta incertidumbre, angustia, preocupación. A mí políticamente, que me toca mucho interactuar con la ciudadanía, yo lo que les digo ahora es que durante estos últimos meses hemos estado mucho más cerca con la ciudadanía que nunca, y te das cuenta, Héctor, que desgraciadamente la gente tiene que decidir si pagar la luz, el agua o el alimento del mes. Quieren salir a trabajar y o no pueden o no hay oportunidades. ¿Y cuál va a ser la consecuencia? La consecuencia va a ser muy rápido, te estoy diciendo enero, febrero, que de mi perspectiva, 100% personal, no institucional, ni del partido que pueda estar representando, va a venir una ola de inseguridad. Delincuencia. Robos, secuestros, extorsiones. La gente va a tener una necesidad de salir y conseguir dinero. Claro. ¿Cómo lo van a hacer? Sí. O sea, entonces tenemos 3 temas importantísimos en la agenda del país. Salud, economía y seguridad. Con mucho gusto ahorita nos metemos al tema. Yo bueno, le podría decir aquí al senador que nos acompaña que yo también agregaría una crisis que no se ha visualizado, porque hablamos de la sanitaria, hablamos de la económica, pero yo también hablaría de la psicológica. Claro. Porque los índices de suicidio están aumentando, porque la gente ahorita ya no quieren seguir viviendo de esta forma. O sea, una persona que está en la clase media, que iba a trabajar, producía su dinero, hacía cosas y lamentablemente, pues ahora ya no tenerlo va a aumentar la delincuencia. Pero si dicen, es que yo no soy delincuente, tengo estos valores y estos principios que me formaron familiarmente, yo no puedo asaltar a una persona y prefiero morirme, ¿qué va a pasar con esto? Estás dando en un tema sumamente importante y que ya está documentado. Sí. El 50% de los mexicanos estamos padeciendo, sufriendo o a punto de iniciar una crisis emocional. Exacto. Sí. Y evidentemente depresiones, ataques de ansiedad, suicidios. Mira, dentro del paquete que nosotros como labor social aportamos apoyamos con escrituras y con testamentos, evidentemente becas, medicamentos, y hay una demanda de una petición específica que es atención y orientación psicológica. Claro. La gente está encerrada en sus casas y toma en cuenta que vas a estar encerrado en tu casa. No sé cuál vaya a ser el promedio, cada uno de los estados y cada uno de las ciudades obviamente es diferente, pero en promedio podrían ser casas de 50 metros cuadrados, 70 metros cuadrados, no puedes salir, estás con 3 hijos, 4 hijos, 5 hijos, tu esposo o tu esposa, tu suegro, tu suegra, el vecino que a veces no tiene a dónde ir, y desgraciadamente esto lo que está haciendo es que esos confinamientos que estamos teniendo sociales son un polvorín. Claro. El 75% de la problemática que tenemos hoy en seguridad, o más bien en inseguridad, están relacionados con violencia familiar. Claro. Es decir, cosas que pasan de la puerta hacia adentro de nuestros hogares. Y ese tipo de situaciones que nosotros como mexicanos desgraciadamente tenemos que ir enfrentando, tanto hombres como mujeres. Mujeres que desgraciadamente en los años han ido permitiendo esta lógica de me pega porque me quiere, pégame pero no me ignores. Ese tipo de cosas que venimos arrastrando. Y por el otro lado de los hombres de yo soy macho, yo no puedo llorar, yo no me puedo quebrar, atención psicológica es para los débiles. Todo eso que estamos enfrentando emocionalmente es algo que nos va a cambiar muchísimo. Y lo que he estado viendo es que las generaciones que vienen empujando son las que precisamente nos van a ayudar a sacar eso adelante. Creo que quisiera yo regresarme, Héctor, si me permites, al tema económico. Adelante, particularmente. Creo que el tema económico es muy importante definir qué es lo que queremos como país.
Hace 15 años aproximadamente, países como India y como Corea del Sur cambiaron sus propias políticas, particularmente el tema educativo. Sí. Políticas o reformas educativas que les llevaban a tener una visión completamente diferente. Y entonces en esos 15 años, cuando India, Corea del Sur y nosotros como México, desde el punto de vista de Producto Interno Bruto, competíamos y estábamos muy parecidos, hoy 15 años prácticamente ya nos sacaron una ventaja enorme. Claro, por supuesto. ¿Por qué? Desarrollo de plataformas tecnológicas, tecnologías de la información, todo esto que por cierto se nos vino encima. Sí. Hoy, ¿quién no está haciendo el famoso home office? Así es. O la escuela, obviamente, desde nuestras casas. Entonces, tuviste que aprenderle herramientas como Zoom, o como el Meet, o como el FaceTime, todo de manera rápida e inmediata. Y lo mismo pasa con los comercios. Claro. Los negocios que tuvieron que cerrar, muy rápido se tuvieron que adaptar para hacer, por ejemplo, venta a domicilio con plataformas tecnológicas. Bueno, esa es precisamente la visión que tenemos que pensar como país. Si hoy haces un análisis de las 20 principales empresas del mundo relacionadas con tecnología, te das cuenta que aproximadamente 18 de esas 20 personas son indias. Es decir, están desarrollando a la gente precisamente para prepararlas en este entorno. Entonces, lo que yo creo que no podemos permitir es que México se mantenga como un país de maquila, como un país que no va a estar abierto al comercio, como un país que desgraciadamente, y eso lo tengo que decir con todas sus palabras, estamos dejando a un lado esta visión de energías renovables. Entonces, esa visión económica global creo que es la que nos puede sacar adelante. Eso es lo más importante para el 2021. El próximo año tenemos elecciones. 2021 va a ser una fecha clave en donde tenemos que definir, entender y aceptar si nos está yendo bien o no, si estamos en el camino correcto o no. Y muy rápido empezar a definir qué pasos tenemos que tomar para poder, cuando menos, prepararles el camino a las siguientes generaciones. Imagínate los muchachos que se van a graduar en el 2020 y 2021, salir a buscar trabajo. Sí. Todos esos retos que van a tener, ¿cómo le podemos hacer para muy rápido? La reactivación económica tiene que tener una certeza. Tú eres abogado y lo que yo digo es que hay que dar el Estado de Derecho. Así es, por supuesto. El Estado de Derecho. ¿Y qué es lo que pasa con la gente que quiere invertir en nuestro país? Tiene que tener garantía de que la inversión que está haciendo sea segura y que no pase como ha pasado en Baja California, como ha pasado en Querétaro, como ha pasado incluso en Nuevo León, en donde prácticamente esa incertidumbre que tienen los tiene detenidos sin invertir dinero. Entonces no vamos a tener nosotros nuevas posiciones de empleo hasta que no se resuelva eso. Bien, pues ya lo escucharon y vamos a una pausa comercial y volvemos. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso aquí platicando de estos retos que se vienen para el año 2021 en nuestro querido México. Sí me preocupa mucho lo que usted está diciendo, señor senador, porque pues yo he estado observando a las generaciones que vienen, como bien lo refiere, y son generaciones que no tienen ganas de tener una casa, no tienen ganas de tener hijos, no tienen ganas de una rigidez en el trabajo, sino que a veces son freelance, tienen sus argumentos, obviamente, del por qué dicen que, oye, ¿para qué compro una casa si me voy a quedar con mi papá? ¿Para qué compro un coche? Sí puedo usar Uber o otras cosas que aparte son tecnologías limpias para transportarme. ¿Para qué tener un trabajo y una seguridad social si no me convencen como tal? Pero ese sentido, o no tener hijos, ¿no? Que eso es algo muy complicado. Esa parte, entonces, ¿en qué radica su deseo de vida? Para superarse como tal. Héctor, yo he tenido la oportunidad de vivir fuera de México y eso me ha abierto muchísimo a entender el tema, particularmente de cómo antes la educación, las costumbres estaban muy localizadas, ¿no? Y muy arraigadas en donde nos correspondía. Yo tuve la oportunidad de vivir en Estados Unidos y varios años también en España, particularmente, y anduve por toda Europa. Y iban años adelante de nosotros en eso. Así es. Y para mí era sorprendente el cómo veías gente de 35, 38 años sin necesidad de casarse, sin necesidad de tener un patrimonio, una casa, viviendo la vida de una manera diferente. Lo que sí te puedo decir es que hoy las redes sociales, hoy
Hay una nueva generación que es la nueva generación instantánea. Llámale la generación, nosotros somos la generación X, que ya estamos un poquito mayorcitos, pero pues vienen las otras, los millennials y los centennials, y ellos vienen prácticamente como más homogenizados a nivel internacional. Entonces tú decías, oye, los de Monterrey son así, pero los de Guadalajara son así, y los de Ciudad de México son así. Ahora con las redes sociales, con estas generaciones instantáneas, y el tener acceso a este tipo de información, los ha ido cambiando, y si te fijas, hay un comportamiento muy similar a nivel internacional. Claro. Y, evidentemente no es un movimiento, pero es un comportamiento que nosotros los adultos vamos a tener que ir aprendiendo a ver cómo nos vamos a ir adaptando. La vez pasada estaba yo practicando con las cámaras industriales. Coparmex, Caintra, Canaco, Concamín, y todos sin excepción, cuando hablas de recursos humanos, su principal preocupación era el esquema de retención de los millennials. No quieren estar. Desde antes de la pandemia, querían hacer home office, querían el doble de días de vacaciones, no querían ir formalmente vestidos a la oficina. Así es. Entonces, y desgraciadamente lo que están haciendo las empresas es adaptarse y ver cómo pueden tener empresas. Yo he trabajado para industrias grandes en Nuevo León, particularmente una que hace vidrio y otra que hace cemento. Son muy, muy grandes, con operaciones nacionales e internacionales. Y me ha tocado mucho interactuar con todas las industrias, ¿no? Y todos sin excepción decían, es que el problema que tenemos es que les ofreces buen sueldo, pero si no somos una industria seductora para ellos, no quieren trabajar con nosotros. Es correcto. Todo el mundo quiere estar trabajando en Google, en Facebook, en Instagram, estar en un espacio abierto, tirados en un puff, echándose un jugo verde con frambuesa. O sea, son comportamientos completamente diferentes. Así es. Pero que nosotros como adultos, siempre va a haber alguien arriba y alguien abajo. Yo te puedo garantizar que, bueno, si estuvieran en vida mis abuelos y les preguntáramos ciertos comportamientos que estamos teniendo nosotros ahorita como generación, cuestionarían mucho. Entonces yo lo que creo es que el mundo va cambiando muy rápido. Mucho más rápido que antes. Antes, no sé, salía la televisión y salían los medios de comunicación y iba el mundo avanzando. Ahorita ya no, estamos todos interconectados. Tú puedes tener, les decía yo a los chavos, te comentaba que me ha tocado estar dando conferencias en la UNAM, en la Universidad Panamericana, en el Tecnológico de Monterrey, en la Universidad de Monterrey, en la de Aguascalientes, en la de Chiapas, en la de Oaxaca, en la de Sinaloa, en la de Veracruz. Y yo lo que decía, oigan, lo que no están entendiendo es que ustedes van a competir o están empezando a competir en un entorno laboral, no con el que está al lado de ustedes y no con el que vive en otra ciudad aquí en Monterrey, digo, fuera de tu ciudad, perdón, sino con gente que está del otro lado del mundo. Claro. Diseñadores gráficos, abogados también, cosas que se pueden hacer hoy a distancia. Y que aparte ellos estudian más, porque por ejemplo los indios en la India estudian desde, no sé, 7 de la mañana y terminan 6, 7 de la tarde sus estudios. Y nosotros, pues a lo mucho a las 2 de la tarde ya salieron. Héctor, con esto me vas a dar perfecta pauta para platicarles sobre el caso de Corea del Sur hace 15 años. Hace 15 años Corea del Sur era exactamente igual que México en Producto Interno Bruto. Bien. Ellos hicieron su reforma educativa, prácticamente le agregaron 3, 4 características importantes. La primera, se llevaron a una casi doble jornada. Entrar a las 8 de la mañana, salir a las 3, 4 de la tarde. Segunda, su enfoque era de respeto a los maestros, en donde los maestros tenían un empoderamiento y tenían un sueldo y una capacitación de primer nivel. Con respecto a eso, híjole, es que es todo un tema, pero hablar de los derechos humanos, los niños y los papás ya dicen, ¿te vio feo el maestro? Vamos a la Secretaría de Educación Pública, una queja y vamos a hacerlo picadillo a esta Pero persona. Eso es porque, mira, ¿sabes qué es lo que pasa? Voy a hablar ahorita del tema de las instituciones, pero déjame cerrar los 3 temas que hizo Corea del Sur. Te comentaba yo la doble jornada o más horas de estudio, el respeto a los maestros, y el tercero es un enfoque a los temas de plataformas tecnológicas o tecnologías de información. Bien, muy bien. Para que no fueran solamente maquiladores. Así es. Y entonces se los llevaron a pensar completamente diferente. Y eso lo que hizo es que en la lista de la famosa, de OCDE, que es donde estamos nosotros como México también, como país, ellos subieron prácticamente 15 puntos y nosotros nos quedamos igual, 15 años después. ¡Qué barbaridad! Bueno. 15 años después. Entonces, si yo tuviera una varita mágica y pudiera resolver un problema en mi país, sería la educación. Sí. Y la educación como consecuencia nos va a traer mucho mejor capacitación, mejores oportunidades, que la gente venga y quiera invertir. Porque hay mucha inversión en donde voltean y dicen, ¿cuál es la capacidad que tienes? Sí, el Estado de Derecho, obviamente, pero también es tu gente, qué tan capacitada está
Así es. Hablan o no hablan 2 idiomas, entienden o no entienden de tecnologías de la información. Hay muchos retos importantes a considerar. Y ahora sí, si quieren, nos vamos al tema, al tema problema educativo. el problema de la educación que yo le veo es que los que sí se capacitan prefieren irse a otros países. Porque lamentablemente, según ellos, dicen que no se les valora aquí. Y los que no, lo único que quieren, estas nuevas generaciones lo que quieren es, a mí ya no me des tanta teoría, a mí dime qué tengo que hacer para ganar dinero, Sí. nada más. Tenemos una fuga de talento terrible y mira, desgraciadamente ahorita lo que está pasando con todos estos fondos, ya estarán enterados los fideicomisos, donde se hablaba de fondos que se había para inversión, para deporte de alto rendimiento, pero también incluía, por ejemplo, para investigación. Claro. Entonces, una de las maestrías que estudié fue en Administración Pública y Políticas Públicas y tengo amigos entrañables que pidieron en su momento becas en CONACYT, se fueron a estudiar a otro país y ya no regresaron. Qué lamentable. Porque aquí no van a conseguir nunca oportunidades. Entonces, lo peor de todo es que nosotros le estamos invirtiendo como país a una fuga en donde no estamos dándole las oportunidades para que regresen. Entonces, ¿cómo le podemos hacer para garantizar que haya esas oportunidades dentro de nuestro país? Nuestro país es enormemente, o sea, tiene un enorme potencial. Siempre nos lo han dicho, el problema es que hemos vivido también en un engaño. Y hemos pensado, hay 3 principales fuentes de ingreso en nuestro país. Remesas, nuestros paisanos esforzándose en el extranjero, trayendo dinero. Así es. Segundo, petróleo. Todo el tiempo pensamos que vivíamos en una fuente infinita de petróleo, lo cual ya no es cierto. Se están acabando las reservas, la calidad del petróleo, incluso si a la hora que lo pasas a la refinería resulta que es de cierta calidad en donde prácticamente traerte el combustible ya procesado a Estados Unidos te sale más barato. Y el tercero, turismo, que la pandemia nos vino a partir la cara. Totalmente. Entonces, ¿cómo podemos reactivar la economía? Ese es un gran reto. Pero nos brincamos el tema de educación. Creo que en el tema de educación, mira, yo ya tuve la experiencia, he tenido la enorme experiencia, y lo digo con mucho orgullo, yo estudié en escuela pública. Bien. Y luego ya el tiempo me fue llevando a estar en escuelas privadas, incluso a llevar una de mis maestrías en Europa, y te das cuenta de la calidad que tenemos en el sistema educativo, y es abismal. Claro. Abismal. No tenemos buena infraestructura en nuestras escuelas, no tenemos un empoderamiento de los maestros que puedan estar bien pagados y bien capacitados. Seguimos teniendo todavía, desgraciadamente, un arrastre emocional con los sindicatos de maestros, que desgraciadamente nos tienen que obligar a hacer un alto y pensar otra vez en una reforma educativa que vaya pensando en los niños. Ahora, el 2020 habrá que ver qué es lo que va a pasar con nuestros niños que han estado por primera vez en sus vidas llevando clases en la sala de la casa, en su cuarto en la casa o en la cocina. ¿Va a ser un año perdido? ¿Lo vamos a poder recuperar? ¿Cómo le vamos a hacer? Va a ser algo muy complicado, pero bueno, vamos a una pausa comercial y volvemos. Muchas gracias. Bien, seguimos aquí en el programa y seguimos platicando de esta parte de una pequeña parte que es nada más la educación, nada más, pero que tiene efectos colaterales totalmente, ¿no? En Claro. todo el orden y progreso, y bueno, muchas cosas, ¿no? Un país educado es un país que va a ser seguramente económicamente rico en todos los sentidos, ¿no? Nos comentaba aquí el senador que él estudió al principio en una universidad pública, en una, perdón, Escuela una pública. escuela pública, una universidad, una escuela pública. Mucha gente nos dice que la escuela no hace al alumno, sino el alumno hace a la escuela. ¿Será esto real? Mira, yo creo que es un balance también. Evidentemente, cada uno de los niños o las personas que pasan por la escuela tienen capacidades y potenciales diferentes. Y antes, desgraciadamente, era una evaluación única. Creo que hoy hemos ido evolucionando y nos hemos dado cuenta que cada uno de nosotros tiene un gran potencial en cosas diferentes. Bien. Hay unos que tienen una inteligencia musical, otros tienen inteligencia artística, otros tienen inteligencia matemática. Entonces, lo más importante es ver, primero que nada, en el potencial que se tiene de la persona. Y el segundo, pues entender también que gran parte de esto tiene que ver con la oferta que haya dentro de nuestro entorno. Si hay una persona que tiene una extraordinaria inteligencia musical, pero no tenemos una oferta cultural en nuestro país, pues se nos van a querer ir a vivir a Austria o se van a querer vivir a algún otro país en donde puedan desarrollarse en lo que les corresponde, ¿no? Ni se diga en
en deportes, por ejemplo. Claro. Oye, pues desgraciadamente, ¿cuántos casos no hemos visto de gente que se quiere ir a vivir a otros lugares porque ahí tienen toda la infraestructura para verdaderamente dedicarse al deporte? Nuestros deportistas de alto rendimiento, pues también son abogados y luego también son gente que trabaja, pero que al mismo tiempo tiene que dedicarle parte de su tiempo al entrenamiento, entonces no están metidos al 100%, ¿no? Entonces yo creo que el reto ahí es, tenemos gran potencial como país, creo que cada uno de nosotros tiene que encontrar cuál es su verdadera fuerza y por ahí encontrar la manera de empujarlos. Insisto, yo quisiera cerrar el tema de educación diciendo, necesitamos mejor infraestructura, necesitamos maestros de calidad, bien pagados, bien capacitados. Bien. Y el último, y luego lo voy a hilar con lo que sigue, es cómo podemos ir generando esta liga de respeto a los maestros, que luego se llama a instituciones, que es todo el tema educativo, y cómo como mexicanos, desgraciadamente, no tenemos confianza en las instituciones. Claro. Entonces tenemos un país en donde nadie confía en nadie. Cuando ves tú la calificación de la confianza que hay en las instituciones de nuestro país, solamente pasan las iglesias, las universidades y los militares. De ahí en fuera, ONGs, medios de comunicación, partidos políticos están prácticamente reprobados. La gente no confía en ellos. Y los 3 primeros ya han sido medio afectados últimamente. Entonces, y desgraciadamente se convierte esto como en una espiral negativo, en donde nadie confía en nadie y por eso no salimos. Desgraciadamente eso es lo que nos ha llevado hoy a tener una sociedad malamente polarizada. Fifís, chairos. Claro. Güeritos, morenos, altos, chaparros, ricos, pobres. Tenemos que entender que somos uno como mexicanos. Tenemos que entender que ahora más que nunca tenemos que, unidos, ver cómo sacamos al país adelante. Y lo que creo es que desgraciadamente hemos pasado por muchas generaciones que han sido sumamente permisivas y que cuando hablan de política, que es lo que define tu calidad de vida y tus oportunidades, no nos interesamos. Y entonces dejas en manos de otros las decisiones tan importantes que son para ti. Y poco a poco, no creas, poco a poco hemos visto que se han ido organizando. Recientemente, hace unos meses, se juntaron prácticamente las cámaras de industria. Y estas cámaras de industria como CAINTRA, Coparmex, Canaco, Camín y todas, se juntaron, identificaron liderazgos sociales y liderazgos políticos y dijeron, a ver, señores, no nos importa tu ideología, si eres de centro, de derecha, de izquierda, pero sí tenemos nosotros un manifiesto o un decálogo con un acuerdo mínimo de los temas que como sociedad queremos que se impulsen en los temas políticos. Economía abierta, derechos humanos, respeto a las mujeres, cuidado del medio ambiente. Y entonces da igual si eres de un partido político o del otro, los que estén interesados en esa plataforma prácticamente asumen un compromiso civil, moral, público, de salir y empujar esa agenda. Entonces, esto te lo estoy transmitiendo, se lo estoy transmitiendo para que vean cómo poco a poco se ha ido organizando. Y la verdad de las cosas es que hay mucha gente que ha estado ahorita participando y ya vendrá el reto del 2021. Yo me acuerdo de hace algunos años, hablo de la época de Lázaro Cárdenas y todo eso, estaba muy trillada la sociedad mexicana en ese entonces. Y lo que hicieron fue hacer una cosa que llamaron unidad nacional, donde no nomás los políticos bajaban sus intereses personales o de equipo, de grupo y demás, Sí. y también los empresarios, las cámaras y todo el mundo bajaban estas trincheras de cada quien para tratar de sacar adelante al país. ¿Esto es lo que necesitamos realmente? Pues mira, desgraciadamente lo que hemos vivido en los últimos años es evidentemente eso, ¿no? Los intereses individuales y dejando o los intereses particularmente de los partidos. Y lo que ya nos dimos cuenta es que hoy la gente está perdiendo todavía más credibilidad en los partidos políticos. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Yo les digo que es como en el comercio. A mayor oferta, más competencia, y al haber más competencia te obligas a tener un mejor producto, un mejor servicio. Así es. Y lo mismo pasa en los partidos políticos. Partidos políticos, independientemente si son rojos, amarillos, verdes, panistas, morenistas, lo que sea, todos se están viendo obligados hoy, y también en este entorno de escrutinio constante,
a estar viendo qué errores se han cometido para que no se repitan, a estar viendo qué cosas están haciendo bien y qué cosas no se están haciendo bien. Entonces, pues evidentemente los perfiles que tienen que sacar a las próximas elecciones, tiene que ser gente mucho más preparada, porque ahora va a estar mucho más observada. O sea, preparada, constante y que sí tenga estos valores de mejorar Sin duda. todo el aspecto social y económico de nuestro país, ¿sería? Sin duda, mira, ya cuando vemos, perdón que me meta en esto, pero lo tengo que poner como ejemplo, Sí. y con todo respeto para mis amigos americanistas, pues cuando ves a un Cuauhtémoc, de gobernador de Morelos, Así es. con esa agenda y con esa temática que trae de soluciones, y como ves la gran problemática que tienen de inseguridad, pues te das cuenta que era un extraordinario futbolista y que le sirvió de plataforma al partido político para llegar al poder. Así es. Pero ya que llegaron al poder, el tema es cómo verdaderamente tienes ese compromiso moral, social, civil, patriótico, de verdad hacer las cosas como corresponden. Claro. No se trata de ganar, se trata de llegar y poder hacer las cosas de la mejor manera. Desgraciadamente por eso, ahorita tenemos una oportunidad de oro, ¿eh? Tenemos una oportunidad gigantesca de económicamente salir adelante. Lo que pasó con la pandemia con China, cerró gran parte de las barreras de inversión con ellos. Nos van a voltear a ver a nosotros. Sí. Si nosotros demostramos que estamos atendiendo bien la pandemia, que tenemos garantías para el Estado de Derecho, que estamos dando las oportunidades para venir a invertir, muy rápido nos van a voltear a ver. Y tenemos una gran virtud que no tiene ninguno otro de los países de América, particularmente de América del Centro y Sudamérica, que es nuestra cercanía con Estados Unidos. Claro. Vamos a tener una recuperación económica regionalizada. Las oportunidades de comercio que se van a tener en el norte del país, evidentemente van a ser diferentes a las del sur. Sí. Son regionalizadas. Así es. Pero tenemos el TEMEC, lo comentábamos tú y yo antes de entrar al aire. Sí. ¿Cómo le podemos hacer para capitalizar esa cercanía con Estados Unidos? Ahora con la elección de Trump, que estamos también comentando, de elección y de Biden, dicen, oye, ¿por qué están los mexicanos tan interesados? Pues porque es nuestro principal cliente. Así es, total. Porque nuestra economía, el tema político, nuestro tema social está directamente relacionado con ellos. Desgraciadamente, esta es la primera vez, Héctor, en la historia moderna, que la economía de Estados Unidos va mejorando y normalmente la de México va por debajo, creciendo prácticamente igual. Es la primera vez en donde la de Estados Unidos va creciendo y la de nosotros va para abajo. Entonces, esa disasociación que tenemos con la economía estadounidense es de prender las alarmas para entender qué es lo que verdaderamente tendríamos que estar haciendo. Bien, vamos a una pausa comercial y regresamos. Muchas gracias. Bien, estamos de vuelta aquí en el programa. Seguimos platicando de todos estos retos, solución a los retos económicos y sociales, políticos, culturales y demás para nuestro querido México. Señor senador, me preocupa mucho que a lo mejor tengamos ya nosotros clarificado en un mapa qué es lo que tenemos mal, qué podemos lograr para hacer las cosas bien. Pero viene una parte muy importante, que sería los que ejecutan las cosas. Sí. El actual gobierno federal hace las cosas contra toda lógica o congruencia. Nos va a llevar por el precipicio esta parte. O sea, digo, yo entiendo que a lo mejor el gobierno federal ahorita, lamentablemente, pues se ha tenido que enfrentar a esto que es el COVID, que es de forma internacional, pero ni siquiera eso pudieron atenderlo bien. No le creemos a López-Gatell, no le creemos nada. Cada gobernador ahora está diciendo sus propias versiones. Nos pusieron un semáforo. ¿Cómo creer en este gobierno federal si no ya no le tenemos confianza? ¿Qué hacemos? Se cumplió lo que dijo el presidente en campaña. Nos mandaron al despeñadero. Exactamente. Mira, yo creo que fue una falta de planeación y, lo más importante, de ejecución. Pero la otra cosa que tienes que subrayar es que en las ejecuciones son los operadores. Cuando tú te pones a ver las salidas que ha tenido el gabinete o los descontentos que ha tenido gente cercana a este movimiento, te das cuenta que ya
cuando menos abrieron los ojos y no quieren formar parte de eso. Se les fue el secretario de Hacienda. El secretario, tú sabes, y no quiero mencionar más nombres porque no se trata tampoco Muchos de... más nombres. Pero lo que sí creo es que los resultados ahí están. Yo creo que cuando hablas de temas políticos, gran parte del tema del dinero político, desgraciadamente, tiene que ver con el sentimiento, no necesariamente con la razón. Y en este sentimiento, lo que sí nos estamos dando cuenta, ya me eché el micrófono, y en este sentimiento, lo que sí nos estamos dando cuenta es que gran parte de la gente que estaba desesperada, harta, y que no encontraba otra opción, buscaron en Morena una solución. Y ahora sí que salió peor. El remedio que el malestar. Salió peor el remedio que el malestar. Yo creo que desgraciadamente, económicamente, con las políticas que estamos teniendo de energía, de comercio, de inversiones, qué cosas buenas han surgido. Claro. Pero entendamos también que esto no es nada más que un reflejo de la desesperación que tenemos como mexicanos. Estamos hasta la coronilla. Claro. Y cuando tú platicas con esto, dicen, ya estoy harto de los rojos, los amarillos, los verdes, los azules, nadie me ha resuelto. Entonces, el problema que tenemos como país es que no tenemos visión de largo plazo. Y no tener visión de largo plazo y ahorita estar encerrados en un tema 100% nacionalista, que es mi percepción, y sería mi preocupación, no podemos tapar el sol con un dedo, y sí tenemos que entender que tenemos muchos pobres. Ah. Cuando yo estaba en primaria hace muchos años, veías libros de texto de la SEP, salías a la calle y te dabas cuenta que había mucha pobreza. Y yo decía, oye, ¿por qué hay tanta pobreza? No, pues porque no hay trabajo. Y si te pones a ver, decían, en ese entonces yo me acuerdo muy bien que era un programa que se llamaba Solidaridad. ¿Te acuerdas de Carlos Salinas de Gortari? Es el programa fuente de... Y luego fue Solidaridad, y luego fue Oportunidades, y Progresa, y todo. Seguimos igual, Héctor. Así es. En 30 años seguimos todavía con millones y millones y millones de mexicanos en absoluta pobreza. Así es. ¿Cómo le vamos a hacer para sacar a esa gente adelante? Yo no he visto que verdaderamente estemos tomando una dirección para poder ayudarles. Por eso lo que insisto es que me dicen, no, es que los capitalistas solamente están pensando en los intereses de los empresarios. Personales. O de y luego no, es que los socialistas, están viendo cómo exprimirle a los que hacen el dinero para dárselos a los que no hacen nada. Es que tendríamos que ser capitalistas con visión social. Ahí yo tengo algo que mencionar. Bueno, yo entiendo que el gobierno federal actual dice, sí, tenemos muchos pobres en nuestro país, y según él la solución es darles dinero. ¿Esa será la solución realmente? O Mira, sea, es darles alimento o mejor dicho, a enseñarles a trabajar para producir ese dinero. ¿Qué sería mejor? Yo creo que tiene que ser un balance. A mí me toca interactuar mucho con gente de absoluta carencia, y te das cuenta que el problema es que si no pudieran recibir ese dinero, estarían destinados prácticamente a la muerte de ellos y su familia. Entonces, ¿cuántas generaciones no tienen que pasar para que un niño que está estudiando hoy en la primaria y tenga esa calidad de vida marginal pudiera salir adelante? Por eso hablan del sueño americano en Estados Unidos, y por eso muchos se nos van a Canadá. Y por eso tú dices, oye, es que yo tengo un negocio y tengo una tiendita y la tuve que cerrar 9 meses. En Estados Unidos les dan $400, $500 al mes, y a lo mejor con eso viven. Aquí, ¿cómo le haces? Así es. Entonces yo creo que nuestras políticas públicas, específicamente para atender la pobreza, no está siendo suficiente. Porque el problema es que dicen, es que no le des el pescado, enséñale a pescar. Pues es que ahorita no hay ni pescado, ni caña, no hay nada. O sea, ¿cómo le vamos a hacer? ¿De dónde vamos a salir? Así es. Creo que es momento de un llamado a la unidad. Creo que es momento de entender cuáles son las cosas que tenemos que resolver en el inmediato plazo y en el largo plazo. Y entender que si en una analogía en donde si México fuera una persona que tenemos nosotros ahorita en emergencias y se nos está muriendo, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Nivelarlo. Detener el sangrado. Sí, nivelarlo. Detienes el sangrado y luego ya te pondrás a ver su presión arterial, su temperatura, sus fracturas, y ya veremos cómo. Pero primero que no se te muera. Claro. ¿Cómo le hacemos para que México no se nos muera? Así es. Y al decir yo que no se nos muera es hablar específicamente de una reactivación económica completamente atípica.
No podemos pensar en soluciones iguales a las que teníamos pensadas antes cuando tenemos ahorita un entorno completamente diferente. Ahorita estamos compitiendo con China, con Estados Unidos, con Centroamérica. ¿Cómo le podemos hacer para una reactivación económica rápida, inmediata y que nos saque adelante? Pero lamentablemente yo veo que las decisiones, insisto mucho esta parte del gobierno federal, porque son los que llevan la batuta en esa parte, pero si toma decisiones que no le gusta a los inversionistas o que creen que viene algún descontrol económico y prefieren huir e irse mejor a otros países, no sé, Colombia, otros países como tal. Hay esa fuga de capitales, ¿qué hacemos con eso? Por eso la importancia de que nosotros tengamos que poner ahora sí todos nuestros ojos en la elección del 2021 en algo que se llama Cámara de Diputados particularmente. ¿Por qué? Porque en teoría quien tendría que estar aprobando esta ley de ingresos y ley de egresos pues son los senadores y los diputados. Así es. Nada más que déjame decirte que tienen una mayoría abrumadora el partido de Morena, que es el partido del gobierno federal, tanto en diputados como en senadores. ¿Qué quiere decir eso? Que absolutamente todas las propuestas que pueda hacer el presidente van a tener mayoría. Y pasan de derechito. Atropellan a la oposición. Claro. Atropellan a la oposición. Ahora, ya estamos viendo manifestaciones. Ya estamos viendo que hay organizaciones reuniéndose para ver cómo va a salir adelante. Ya estamos viendo que a la gente le está doliendo en el bolsillo y dicen, me equivoqué. Me equivoqué. Me arrepiento de haber tomado la decisión de votar por cierta plataforma política. Específicamente en ese entonces era Morena, ¿no? Claro. Entonces yo creo que a la hora de que se enfoquen los esfuerzos en las diputaciones federales en todo el país, va a haber un verdadero contrapeso que nos va a permitir tener entonces una verdadera agenda que tenga una visión un poco más amplia. Pero ese va a ser un proyecto de 2, 3 años. No hay nada en el inmediato plazo. En el inmediato plazo es salir, levantar Adelante. la mano, informarnos, que es lo más importante. Si no nos informamos, lo que no podemos es ser apáticos y voltearnos para otro lado. O sea, evidentemente las decisiones que se están tomando el gobierno. Miren, ayer estábamos cenando, estábamos en un restaurante y te das cuenta, por ejemplo, con los aforos en los restaurantes. Los restaurantes pues, son industria, salones de eventos, restaurantes. Todos estos negocios de servicio son un gran generador de empleo. Meseros, cocineros, ayudantes, repartidores. Pero te estás dando cuenta que no hay un incentivo y no estás ayudando a ninguna industria. Te los estás llevando a tener un aforo menor. Bueno, y ni se diga del impuesto que ya viene, lo comentábamos. Claro. Uber, Didi, Delantal, todas estas plataformas tecnológicas, pues ya viene un impuesto nuevo. Claro. Y entonces estos autoempleados que gracias a Dios estaban cuando menos teniendo trabajo, Generando por ahí dinero. los vamos a tener próximamente, muy probablemente. Si no lo resolvemos, los vamos a tener delinquiendo. Claro. Bien, vamos a un corte comercial. Volvemos. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso en este último bloque de este gran programa de Justicia para Todos. Ya me preocupó el señor senador. Ya me preocupó. Lamentablemente veo que, pues bueno, aunque el próximo año hay elecciones que son muy importantes, vote por quien quiera, pero vote, por favor. La verdad es lo único que pido. No vemos que esto vaya a mejorar de una forma rápida para el siguiente año, porque incluso va a ser un año muy peleado entre las fuerzas políticas, entre problemas, todas secuelas del COVID, que si la vacuna, que si lo que se viene de todos los adeudos con los bancos, las instituciones financieras y toda esta parte. Pero, ¿cómo le van a hacer las personas de la calle, que estamos a pie, digamos, para tener nuestra agenda personal de cómo cubrir pues todo lo que tenemos que cubrir? O sea, dinero, familia, cubrir las enfermedades que se vengan, toda esta parte. ¿Qué veríamos en torno a ello? Creo que ahorita estamos por enfrentar una situación donde como mexicanos vamos a tener que hacer algo así como los osos que hibernan, ¿no? Y entonces que buscan la forma de mantenerse los próximos meses en épocas difíciles. Así es. O como las hormigas que se dedican a estar agarrando
precisamente alimento para guardarlo cuando vienen épocas difíciles. El problema es que ahorita yo no quisiera que nos quedáramos con un escenario pesimista, yo quisiera que nos quedáramos con un escenario de acción, con un escenario de hacer algo y cómo nos podemos... Una cosa es entender que vienen golpes duros, y si estuviéramos hablando de box, pues te sacaron el aire una vez, te la sacaron 2 veces, a la tercera hay que poner la panza dura y hay que bajarle, pues a bajarle al gasto, buscar unas nuevas fuentes de ingreso, ver también, ahora, las situaciones de crisis también abren oportunidades. Muchas oportunidades. Hoy estaba platicando yo con un extraordinario abogado que me decía que los abogados más que nunca estaban teniendo trabajo por todas las complicaciones que está habiendo en denuncias o demandas, perdón, laborales, mercantiles. Vamos fiscales. A contracorriente realmente. Y entonces, hay muchas industrias, la industria de la salud, o los que están haciendo cubrebocas, los que están haciendo antibacteriales, los que están... Hay muchas cosas que nos obligaron cuando menos a rápido reaccionar. Así es. ¿Sí? Y la verdad es que el mexicano es muy ágil y es muy trabajador. Con un chicle arreglamos todo un motor incluso. Sí. Ayer que estaba yo llegando, nunca deja de asombrarme México cada vez que vengo a la Ciudad de México. Y llegas y pues te reciben camiones y trailers cerrando el aeropuerto porque no les han pagado la construcción de una carretera. Sí. Pero luego sales y te das cuenta que hay una señora que está haciendo unas gorditas o unos taquitos o unos tlacoyos que está buscando ganarse 80 pesos al día. Se levantó muy temprano, agarró 3 camiones, llegó tarde a su casa y la ves y te sonríe. Ese es el mexicano. Sí. El mexicano es el que se la parte porque se levanta temprano, porque no le importa dormirse tarde, porque trabaja dobles jornadas sin cobrar extra y aún así está feliz. Así es. Entonces, ¿cómo le hacemos nosotros para entender que ahorita más que nunca es cuando necesitamos unidad? Creo que en las situaciones de crisis el mexicano siempre ha sacado la casta. Desgraciadamente, en situaciones como los temblores. Claro. Todas estas situaciones de crisis, el mexicano sale y nos ayudamos entre nosotros mismos. Entonces, vamos a entrar en una economía, y lo decíamos tú y yo, Héctor, entre broma y broma, casi que del trueque. Sí. Oye, no tengo dinero, pero yo hago esto, entonces te entrego esto otro. Entonces, somos muy creativos y somos muy hábiles. Y lo que creo que vamos a tener es un lapso en donde nos vamos a tener que ayudar todos entre todos. Si tengo un pequeño negocio, que mi proveedor no me venda tan caro, que me dé más tiempo para pagar. ¿Sí me explico? Entonces, toda esa cadenita de valor que podamos tener en cualquier negocio que tengamos, por más pequeñito que sea, ayudarnos entre nosotros mismos. En redes sociales, en todos lados estás viendo, consume local. Así es. O sí, ayúdale al vecino. ¿Tienes un amigo? Oye, tengo un amigo que tiene un restaurante y quieres ir a cenar tacos gratis. No, hombre, ve y cómprale los tacos. Tenemos que buscar la manera de ayudarnos entre nosotros mismos y generar esta economía. No, lo correcto no es economía circular, pero es como una economía de entornos en donde seccionalmente nos podemos ir de manera regional ayudándonos entre nosotros mismos. Yo nomás también quería ir a agregar la parte de que México es un país extraordinario. O sea, estamos en el ombligo de todo este continente y tenemos todo tipo de riquezas naturales, minerales, fauna, flora y demás. Yo creo que sí podemos salir adelante totalmente porque somos campeones en todo. O sea, lo podemos lograr. Nada más lo que debemos es jalar cada quien hacia algo bueno y no nomás estar checando lo malo que pasa en nuestro país. Por supuesto, yo estoy 100% confiado y seguro de que México va a salir adelante. Claro. Por los mexicanos. Claro. Por cómo somos. Así es. Con y a pesar de los retos que estamos enfrentando sociales, económicos, políticos y de salud. Claro. Vamos a salir adelante. El tema es cuándo, lo más rápido que podamos. Sí. Hay que ser muy hábiles, hay que tomar decisiones rápidas y yo creo que todos, el común denominador es todos, sin excepción, tenemos que enterarnos qué es lo que está pasando en nuestra política para ver que tengamos mejores oportunidades. Me están comentando aquí la producción que un último comentario, alguna conclusión que desee realizar y si nos puede dar sus redes sociales. Con mucho gusto les comparto mis redes sociales. En Facebook aparezco como Jesús Horacio, Horacio lleva H al principio, Jesús Horacio G. Instagram es Jesús Horacio, insisto una vez más, con H, Jesús Horacio MX, y también sale así en Twitter. En cualquiera de mis 3 redes sociales ahí me van a poder contactar con mucho gusto. Y yo creo, estimado licenciado, abogado Héctor, me gustaría cerrar diciendo que estoy muy agradecido por la invitación. Al contrario, esta es su casa. Creo que estos espacios que tenemos de comunicarnos entre nosotros mismos son muy enriquecedores. Creo que como mexicanos, y yo lo he vivido, tengo que aceptarlo, no te interesabas en la política,
Pero cuando te empieza a doler el bolsillo, cuando te cierran el negocio, cuando no te dejan abrir un negocio nuevo, o cuando tienes tus inversiones en riesgo por algunas otras cosas, entonces volteas a ver qué es lo que está pasando con la política. Así es. Y entonces hay que salir, hay que exigir, hay que informarnos, pero lo más importante es no perder nuestra actitud optimista, positiva, y entender que en las situaciones de crisis surgen extraordinarias oportunidades. Ver cómo le podemos hacer para como mexicanos salir adelante. Y exigir no significa ir a golpear cosas o manchar paredes, ¿eh? Porque luego creen eso que son las manifestaciones, ¿no? Yo ahí sí tengo mi postura, y habrá gente que diga, es que cómo es posible que les importe más un monumento que la vida de ciertas personas. Yo creo que tenemos que demostrar la educación, la calidad moral que tenemos. Creo que estaba platicando con una persona a quien le tengo mucho aprecio y le decía yo, es que creo que ¿dónde queda el Estado de Derecho cuando ves que hacen eso en nuestros monumentos o que nos bloquean el aeropuerto? Y me decían, es que no nos escuchan. Molesto. Y hay que encontrar formas de que nos escuchen. Sí, digo, hay que encontrar formas de que nos escuchen. Países de primer mundo hacen manifestaciones, lo estamos viendo en Estados Unidos, por el amor de Dios. Sí. En Polonia. En Polonia por el aborto, en Estados Unidos por las restricciones, en España también por el confinamiento. Entonces, creo que como sociedad, ojo, ahorita estamos en una situación de crisis, ¿no? ¿Y qué es lo que estamos como gatos cuando estamos arrinconados? Entonces, arrinconas al gato y luego te suelta el arañazo. A defenderse. Pues nosotros tenemos hambre, queremos trabajar, queremos estabilidad, tenemos que llevar educación a nuestros hijos. ¿Qué tenemos que hacer para salir adelante? Sí. Y luego te desesperas. Y dices, ¿a quién volteo? ¿A quién le pregunto? Sí, si las autoridades no escuchan, pues digo, sí, ir subiendo de tono, pero también tratemos de hacer las cosas más ordenadamente posible, ¿no? Sí. Como tal. Bien, pues no me resta más que agradecer, obviamente, el tiempo de aquí el senador. Gracias. A ustedes televidentes les invito a que si tienen algún comentario, alguna duda, alguna petición que deseen realizar, acudan a nuestras redes sociales. Estamos en YouTube bajo el nombre Justicia para Todos. Ahí pueden ver pues más de 200 programas que se han grabado a lo largo de 6 años, donde pueden conocer más acerca de sus derechos, de sus obligaciones y temas de gran interés, como es el del día de hoy que hemos platicado. Insisto, todos sus comentarios siempre son bien recibidos, bien atendidos y siempre son en beneficio de ustedes, que es lo más importante, saber a quiénes quieren que invitemos, qué temas quieren que tratemos. Todo eso para nosotros nos hace que se nutra este programa y que crezca, e insisto, es en beneficio de todos ustedes. En Facebook y en Twitter nos encuentran bajo el nombre Justicia para Todos TV, nada más hay que agregarle TV al final, Justicia para Todos TV, y de verdad todos suscríbanse, toquen la campanita, hagan todo lo que tengan que hacer, pero estén enterados. Si también quieren hablar al despacho legal, a la firma legal, que con gusto aparece aquí la pleca correspondiente, todas las llamadas que hagan con respecto a este programa las vamos a canalizar con el senador que el día de hoy nos acompaña aquí en el programa, para que cualquier duda que tengan, pues ahora sí que de primera mano él sea quien les pueda dar ahí su opinión en torno a ello. Insisto, no me resta más que agradecer al senador que estuvo aquí presente, la producción por hacer posible el presente programa, y a ustedes televidentes que nos han sintonizado en un programa más de Justicia para Todos, se los agradecemos mucho. Esperamos que nos vean la próxima semana en un programa más de Justicia para Todos. Sintonícenlo, no se lo pierdan, de verdad, esto es que ustedes se puedan capacitar y ejercer mejor sus derechos y obligaciones también. Bien, ¿cuál es el lema de este programa? La justicia es ciega, pero nosotros, sí, nosotros, no.